comenzar ahora una línea de diseño completa. Vamos a realizar un corte en capas. Voy a ir explicando sector por sector lo que vamos utilizando de lo que ya explicamos. La técnica de corte, el ángulo de suspensión, el ángulo de corte, la línea guía que se utiliza y cómo lo vamos a ir uniendo para que tenga la forma. Comenzamos en la parte posterior. Como ves, tengo dividida ya toda la zona, como explicamos, en top, dos laterales, coronilla, occipital y nuca. Ahora en la parte de la nuca voy a establecer una línea de diseño de longitud. Voy a sacar mi línea guía. Voy a sacar una línea guía de longitud a 0 grado, porque lo que quiero aquí es establecer un nuevo largo, ¿sí? Entonces, coloco mis dedos en horizontal. ¿Por qué? Porque quiero que me vaya quedando parejo. No quiero un corte en V, eso lo haremos en otra ocasión. Esta vez vamos a diseñar una línea de diseño geométricamente cuadrada. Vamos entonces bajando y establezco una nueva línea de diseño y cortamos. Estoy utilizando horizontal en el ángulo de corte, estoy utilizando horizontal en la técnica de división y 0 grado en la técnica del ángulo de suspensión. Cuando estamos trabajando en 0 es muy importante que tú no te muevas alrededor. Si yo me desplazo hacia un lado, voy a ver ópticamente, va a haber un efecto donde yo vas a ver que el cabello está más largo y voy a tender a cortar más. Y es por eso que muchas veces nos queda un corte más largo de un lado que del otro. Siempre en un corte geométrico cuadrado, nosotros tenemos que ubicarnos en la parte central y solamente tener una visión allí con respecto al peine, que es el que me va a ayudar a establecer esa línea recta. El peine debe ser utilizado como si fuese una regla y por él es que tú te conduces, ¿ok? Y vamos midiendo para ver si eso nos está quedando de la manera adecuada. Entonces, una vez que estamos haciendo este desplazamiento, solamente es de la tijera y el peine. Recuerda, tu posición tiene que estar central y debes peinar el cabello. Debes peinar el cabello hacia abajo en línea recta. No montes el cabello sobre la otra capa, porque hay un desplazamiento adicional que se va a traducir después en longitud, que queda más largo. Entonces es muy importante respetar que cada vez que peines, todo en línea de reposo en la dirección en que cae el cabello. Esta es mi línea de guía de la longitud. Ahora vamos a utilizar esa línea de longitud para sacar el resto del cabello. Si es mi guía, por lo tanto, no debo cortarla nuevamente. Muchas veces tenemos la guía y bajamos cabello mucha cantidad y como no vemos, tendemos a llevarnos la guía de por medio. Cuidado con eso. Cuando no veas una línea de diseño, entonces lo que tienes que hacer es dividir más finito para que puedas ver a través de ella. Volvemos a hacer horizontal hasta que llego a la parte alta de la nuca. Bajo, peinando todo en reposo donde cae. Siempre parto del medio, del centro de la cabeza, porque desde allí yo voy a tener una mejor perspectiva para poder desplazarme hacia un lado o hacia el otro. Vemos a través del peine y corto lo que sobra, más no corto la guía. Eso es muy importante, porque tendemos a llevarnos un pedacito y cuando vemos ha subido el corte 3-4 centímetros después. Y entonces nos metemos en problemas. Acuérdense de respetar sus propias líneas de diseño para que tengan allí su sistema de seguridad. Y vamos midiendo que nos vaya quedando del mismo tamaño. Una vez que nosotros hemos establecido ya bien definida la línea de longitud, ya puedo cambiar a la textura. Estoy en el área del occipital. Entonces, el área del occipital me va a indicar a mí la línea de textura. Bajo todo el sector del occipital y voy a establecer una línea de diseño vertical. Busco el centro de la cabeza y aquí voy a establecer la línea de textura. ¿Qué tengo que tomar en cuenta?
dónde está mi longitud. ¿Vieron la longitud? Y busco el último cabello de esa longitud. Yo debo tener parte de esta porción de cabello para ver a partir de dónde voy a empezar a cortar, más corto, más largo, según la línea de diseño que quiera hacer. Por eso que cuando peinamos, tomamos un sector de esa línea de longitud. ¿Ok? Que la voy a mostrar aquí. Es esta. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, la mano debe ser colocada palma arriba, que esa es otra de las cosas que me preguntan mucho en clase, cómo posicionar las manos. Las manos se colocan dependiendo de donde esté la guía. Si la guía la traigo de abajo hacia arriba, yo tengo que tener la mano en la palma hacia arriba para que me quede atrapada la guía en la unión de los dedos. Si lo hacemos al revés, como muchas veces hacemos, se nos escapa de las puntas de los dedos y ahí es cuando subimos o bajamos más de lo adecuado. Entonces, vamos a elevar. Buscamos ese punto donde está la guía, se observa acá, y voy a cortar. La técnica que voy a utilizar para cortar va a ser, la división es vertical, porque es la central que quiero. Tengo la guía entre los dedos, ¿verdad? Y ahora tengo que definir cómo quiero la textura arriba. Voy a buscar 90 grados. Como sé que 90 grados no es todo este mechón que yo lo voy a cortar todo a 90 porque la cabeza es curva y estoy justo en la parte del occipital, debo ir cortando por sector. ¿Ok? Entonces, apenas los dos primeros que se unen con la guía, ¿lo ven? 90, elevo un poquito más, 90, elevo hasta que llego a los 90 de arriba. Arriba, 90. Todo fue cortado a 90. ¿Qué es lo que produje? Produje sobre un sólido que ya había marcado abajo una textura graduada que mantiene suficiente cabello sin vaciar de más. Esta es la guía de textura con la que voy a trabajar el resto de la zona del occipital. Aquí puedo hacer yo un cambio, puedo seguir trabajando todas en vertical, si eso es lo que yo quisiera. Puedo trabajar en línea fija o en línea viajera. Ya les enseñé la fija aquí y voy ahora a combinar una fija con las viajeras, ¿ok? Y les voy a mostrar el cambio que eso produce. Cuando nosotros tuvimos una línea fija, como vimos aquí, todo va quedando sólido, ¿lo ven? Ahora, cuando yo quiero una línea viajera, todo el cabello va a quedar del mismo tamaño, pero graduado alrededor. Entonces voy a utilizar, en vez de vertical todas, voy a utilizar diagonales, porque quiero que haya un movimiento hacia el centro de la cabeza. Quiero que se vaya integrando el corte para llenar la cabeza y se vea más redonda y haya un movimiento mucho más natural. A mí me gustan mucho las líneas diagonales porque forman la textura de una manera que geométricamente la cabeza siempre se ve y se perfecciona mejor. Elevo a 90, buscando dónde está la guía, la tengo aquí entre los dedos y a partir de allí voy cortando. Recuerden de que tengo que elevar buscando los 90 grados. En este caso voy a utilizar sobre la línea que había hecho vertical de una manera fija, ¿sí? Porque quiero que la textura vaya llenándose para que ustedes vean el efecto y después lo podemos hacer en otra ocasión con línea viajera completa. Hago ver en diagonal nuevamente sobre la vertical del centro. Esto es muy importante, siempre dividir como se hizo desde el origen. Fue vertical en el centro, diagonal hacia los laterales. Dejo caer lo que no tengo que cortar, que es todo aquello que ya fue cortado abajo. ¿Ok? Y vamos creando la línea de diseño. Volvemos a cortar, dividiendo diagonal, vuelvo al centro en vertical, peino hacia el centro, ¿ok? Y voy
nuevamente, buscando donde está la guía para no pasarme, siempre elevando, buscando los 90 grados en cada sector, ¿sí? Entonces, voy manteniendo la misma línea horizontal, ¿verdad? Que tuve de textura, perdón, de longitud, y la de textura se va creando cóncava, de menor a mayor. Aquí está la guía, de menor a mayor, ¿ven? Va creciendo. Hasta que llegamos al último sector. ¿Ok? Aquí casi nada nos sobra arriba. Vamos buscando abajo sin pasarnos de la línea de diseño. Chequeamos arriba y ahí vamos obteniendo. Hay un sector, quiero que y esto es muy importante, sobre todo hay personas más marcadas que en otras que lo tienen, que es esta curva que hay detrás de la oreja. No todo el cabello llega abajo porque el cabello empieza a nacer más arriba. Cuando establecimos la línea de longitud, solamente tomamos la de la nuca, pero este sector no estaba dado. Yo tengo que asegurarme de que ese sector se integre con la longitud. Sería un error cortarlo aquí arriba, porque entonces me quedaría un hueco, ya no quedaría horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Bajo el cabello, ¿lo ven? Voy a cortar lo que era de longitud de este perímetro, como lo hablamos anteriormente cuando se sacaba la longitud, la línea guía de longitud del perímetro, ¿sí? Lo habíamos sacado antes solamente desde abajo, ¿lo ven? Esta línea es de longitud, no de textura. Entonces yo primero tengo que chequear abajo para después cortar arriba. Bajamos todo a 0 como hicimos originalmente y procedemos a cortar. Entonces, como hemos visto, vamos marcando la longitud para que no sobre nada de la línea que habíamos establecido en la parte de la nuca, y ahora sí puedo cortar arriba lo que llegue. Si no llega a la línea de diseño, no se corta, ¿ok? Lo que llegaba se cortó abajo. Entonces queda integrado de menor a mayor la línea de diseño, ¿ven? Se va formando un cóncavo en el cabello, pero integrado. Vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Entonces, volvemos a tomar la vertical en el centro, traemos una diagonal, buscamos los 90 de cada sector, buscando los 90 porque la cabeza es redonda, ¿se acuerdan? Y vamos respetando la longitud. Hacemos lo mismo. Vamos a girar para que puedan ver mejor. Allí. Hasta que llegamos al final. Recuerden lo de poner la palma hacia arriba para que lo puedan ver. Luego bajamos todo nuevamente y buscamos la longitud para poder hacer la unión con la línea original que estaba en la parte de abajo de longitud.
¿ok? Y finalmente llevamos hacia arriba. Si sobra algo, cortamos, si no, ya está unido. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver cómo va quedando la línea de diseño. Hemos obtenido una línea ligeramente horizontal, cuadrada, ¿verdad? Y hemos obtenido una línea cóncava por la parte de arriba en textura, que aunque está en capas, las capas son más largas a los lados para que pudiera cubrir abajo y más cortas hacia el centro para que tuviera el movimiento y la textura. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la unión con los laterales. Soltamos entonces un lateral. Vamos a humedecer. Y vamos a hacer la unión, como vengo haciendo una textura con línea cóncava porque es fija, voy a hacer la división adelante y así vemos la combinación. En vez de seguirla en diagonal, como estaba haciendo atrás, que las veníamos haciendo en diagonales, cambio a oblicua. Esto va a darle un doble movimiento al cabello y nos va a ayudar a poder tener mayor versatilidad. Lo primero que tengo que hacer es unir la línea de longitud, la que está atrás con la que está adelante. Entonces busco la línea que venía trabajando atrás y corto totalmente recto hacia adelante. Es decir, en horizontal. 0 grado horizontal. Ahí está la unión. Bajo el cabello que queda, hago la textura, la longitud y luego la textura. ¿Ok? Y ya lo tengo. ¿Sí? ¿Por qué empecé a hacer la unión desde aquí con el lateral? Porque esta parte depende de este sector del occipital. Muchas veces cometemos el error de hacerlo todo en la parte posterior y luego cuando vamos a tomar la guía nos equivocamos y tomamos la que está por encima. Aquí es mucho más fácil verlo, hacemos la unión y luego trabajamos textura. Hago lo mismo desde el otro lado. Procedemos entonces, una vez que hemos hecho los dos laterales, en sacar la longitud, sacar la línea vertical de textura en el área de la coronilla. Ya habíamos cortado el área del occipital, ahora vamos al área de la nuca. Entonces, en este sector buscamos la guía que traíamos, ¿verdad? La guía de 90. Aquí voy a hacer un cambio de textura. Voy a dejar la textura un poco más pesada. En vez de utilizar los 90 para no dejarlo tan corto, vamos a dejarle peso a esta persona para que ustedes puedan ver cómo podemos combinar los diferentes ángulos. Lo voy a bajar un poco a 45 grados hacia abajo y mis dedos van a estar inclinados en oblicuo y uno con la guía. Y eso me va a producir una sensación de densidad mayor en la parte superior, que lo vamos a ver sobre todo cuando veamos el corte en seco. Entonces fíjense, saqué una guía en vertical nuevamente con la guía que traía vertical, la suspendí a 45 y corté en oblicuo. ¿Ok? ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Ideal para esas personas que tienen poquito cabello arriba. Entonces podemos nosotros hacer un cambio de textura. Después podemos integrar con efectos de cortes perpendiculares para que veamos un poquito de todo. Entonces, en este diseño ya tengo la guía arriba. Ahora voy a traer, acuérdense que estamos trabajando ahora una guía fija. Vamos a traer entonces en diagonal esa línea al centro. Y vamos a estar uniendo con la guía que saqué anteriormente. No tengo nada que buscar en la parte baja. Acuérdense que cuando yo estoy cortando
por áreas, no debo repasar el corte abajo porque ahí es donde tendemos a llevarnos la línea guía por error, ¿sí? Entonces siempre asegurarse de saber dónde estás trabajando, en qué área estás, para poder tener control del diseño. Y ahí vamos a buscar la guía y procedemos a cortar. Y así proseguimos hasta llegar detrás de la oreja, manteniendo la guía fija. Acuérdense siempre de chequear con la línea de longitud para que no se la lleven, ¿ok? La línea de longitud que está justo en esta área alta de la cabeza. Al traerla al centro, no llega, ¿ok? Hemos mantenido entonces el diseño anterior. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lateral. Siempre buscando la vertical en el centro. Y hasta que lleguemos al otro extremo. Ok, entonces tenemos en la parte posterior el efecto en capas, más densas en la parte de arriba, más ligeras en la parte de abajo. Ahora vamos a unir el top para poder entonces darle forma con respecto a la nueva guía que tenemos en la parte superior de los huesos con la parte frontal. Aquí debes decidir si quieres el corte de lado, si quieres el corte por el centro. En este caso, le vamos a dar un efecto ligeramente lateral. Cada vez que quieras buscar el arranque natural del cabello en la zona, debes peinar el cabello hacia atrás, colocas la mano hacia adelante, le das ese movimiento contrario y él se va a abrir naturalmente, ¿sí? En cada persona es distinto porque tenemos remolinos, tenemos efectos contrarios en movimiento y eso es lo que va a marcar esa tendencia a abrirse a un lado o al otro. Así que siempre busca cuál va a ser frente al espejo el lateral más adecuado para ella según su visajismo, según su rostro. Una vez que establecemos eso, entonces sacamos la guía en ese sector. Vamos entonces a buscar la línea justo en este sector del top. Sacamos una vertical con la última capa que traíamos en la coronilla. Vamos a ponernos un poco lateral para que eso lo puedan ver. Apretar acá. Y recuerda que estábamos cortando de menor a mayor en la parte posterior. Por lo tanto, debes dar esa inclinación de menor a mayor a la hora de cortar. Unimos la guía de la textura de la coronilla y la estamos uniendo a 90 grados en el top. Esta va a ser una guía fija. Por lo tanto, vamos a traer cada cabello a ese sector. Y le quiero dar aquí movimientos. ¿Se acuerdan que le habíamos sacado la longitud en oblicuas en la técnica de división? Seguimos con esa técnica oblicua hacia adelante. Siempre asegurándonos de unir con el cabello que traíamos atrás.
¿Y hasta dónde lo llevo? Hasta el occipital, ¿verdad? Esa es la línea de diseño que traíamos. Entonces, desde el occipital de atrás hasta los temporales de los laterales. Hasta allí, porque lo que esté por debajo de eso es longitud. Si esto estuviese muy largo y tú lo subes, te vas a llevar la línea de diseño, entonces te va a quedar más corto. Entonces siempre tu manera de referencia es hasta donde está el hueso. Tócate el hueso aquí a la altura de las sienes, esos son los temporales y ellos van unidos con el occipital, que es la parte más protuberante atrás en la cabeza. Desde allí cortamos, entonces aquí casi no llega nada, ¿ves? Ya este lado estaría listo. Ahora procedemos a hacer el otro lateral. Ok, entonces procedemos a hacer este otro lateral, seguimos en oblicua, buscamos la línea lateral. Y cortamos. Hasta los temporales, recuérdalo. Hasta los temporales. Y como es una guía fija, todo viaja Entonces fíjense que se ha mantenido la línea sólida debajo con mucha textura, pero hay una sensación hacia adelante, que es esa sensación cóncava que se va formando por la oblicua marcada arriba y por la inversión natural que hicimos atrás, de toda una guía fija, que el cabello iba creciendo. Entonces se va como que llenando hacia los laterales para dar ese efecto. Ahora vamos a darle definición, una parte de personalización al corte al nivel de las puntas con la tijera de degrafilar, ¿sí? Que es esta tijera. Para que podamos darle ese efecto más de llovizna a todo lo que es la punta. ¿Dónde lo voy a hacer? Donde hice el cambio de grados en la parte posterior, que me permite de alguna manera darle más movimiento, darle más peso arriba, pero que la punta tenga movimiento, porque no quiero que me quede pesado. ¿Sí? Sería, ¿dónde hicimos ese cambio? Lo hicimos a nivel de occipital a coronilla, la parte superior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar exactamente cada mechón, ¿sí? Donde vino el cambio, y voy a utilizar la tijera no de la manera como tradicionalmente la usan, que es metiéndola de una manera horizontal, sino que lo voy a hacer de una manera vertical, como si fuera ángulo de corte perpendicular. ¿Se acuerdan de que les hablé que era como hacerlo hacia adentro o hacia afuera? Tomo el mechón en diagonales como corté, pero en la técnica de división, pero vacío la zona en perpendicular con la tijera de degrafilar. Lo que estoy es rompiendo un poco el patrón en la punta para que se integre y dé más movimiento a la hora de que el diseño sea trabajado de manera natural. Esto le va a ayudar también al cliente que cuando ella se lave el cabello en su casa y se peine, tenga mayor movilidad. Va a ser mucho más fácil integrar. Voy trabajando la zona de manera perpendicular y no te queda marcado.
Ok. Y ahora en la parte de adelante personalizamos un poco también para que haga esa integración en textura como se formó en la parte posterior. En este caso el maniquí tenía una parte mucho más corta en el van. Podemos utilizar esto para aprovechar y explicarles cómo hacer una integración de este sector que es más corto con este que es más largo. Fíjense, lo sacamos de lado, ¿sí? Entonces voy a sacar, ¿se acuerdan de las oblicuas que les dije cuando el movimiento va para adelante? Solo que vamos a tomar ese oblicuo desde el arranque natural que tiene este cliente aquí. Entonces lo hacemos en oblicuo y en oblicuo, ¿sí? Y lo que voy a traer es el cabello a 45 y voy a hacer un zigzagueo para unir. De manera que esto, cuando se vaya a su lugar, se recoja y pueda tener ese efecto sobre el rostro, ¿sí? Aquí podemos nosotros, si esto fuese muy pesado, puedo degrafilar de adentro hacia afuera, que es el otro perpendicular que podemos hacer. Y ahí obtenemos entonces el efecto. Y lo veremos en seco para poder hacer el resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. Bueno, entonces aquí también podemos observar el look final. La línea geométrica totalmente cuadrada, aunque hemos hecho una línea de diseño que tiene que ver con las líneas oblicuas, por eso que hay esa sensación como que de irse hacia adelante en los laterales y la llenura que hay en la parte posterior. Y en el lateral que le hicimos en el frontal, lo que nos va a ayudar es a que el cabello también se pueda recoger, aunque lo puedas peinar también hacia adelante como un efecto desconectado. Todo va a depender del styling que tú le quieras dar a el diseño de corte. También lo puedes peinar con las puntas hacia afuera, más tipo melena totalmente escalonada o degrafilada. Eso va a variar en función de la personalidad del cliente y lo que tú quieras sacar. La importancia de la mezcla de la técnica es que puedes hacer de ella lo más versátil posible para que el cliente después se pueda de alguna manera peinar de maneras distintas. No siempre tiene que estar obligada a estar peinada de la misma manera. Entonces, importante que podamos ver el efecto de capas, ¿sí?, que tiene en la parte superior, ¿sí?, y el efecto sólido que se integra en la parte baja. Entonces fíjense cómo nosotros podemos ir jugando con esa línea de diseño. Entonces es una propuesta para que tú puedas desde allí diseñar lo que tú prefieras, pero siempre respetando los fundamentos del diseño del corte. Gracias por haber estado en esta oportunidad acompañándome y te espero en una nueva oportunidad.